Hola a todos, bienvenidos a Blackboard Tablero Negro. El día de hoy arrancaremos un nuevo curso, será el curso de cálculo integral. Iniciaré con la parte que, digamos, incomoda un poco a nosotros los estudiantes al principio, y es hablar de diferenciación y de cambios infinitesimales. Porque cuando vayamos a ver las integrales, ya sean primitivas o integrales definidas, vamos a utilizar ciertas variaciones y es la parte que nos confunde un poco a todos, pero la cuestión es bastante sencilla. Vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que yo tengo un sistema de coordenadas XY y nos vamos a enfocar por ahora solamente en el eje X. Es decir, vamos a ver las proyecciones sobre el eje X. Aquí he dibujado el eje Y simplemente para decir dónde se encuentra el origen de coordenadas. Recordemos, nos vamos a enfocar en el eje X. Entonces, cuando nosotros hablamos de X2 o X2,0, eso simplemente significa cuál es la distancia desde el origen de coordenadas hasta ese punto. O sea que esta longitud mide X2 y de igual manera esta longitud de acá abajo mide X1. Y aquí vamos a definir lo siguiente. Permítanme, yo voy a desplazar esto un poco a la izquierda. Vamos a definir esta distancia que está aquí. De aquí hasta acá. Esta distancia que está en blanco. La vamos a llamar delta X. Y delta X, que sería X2 menos X1, va a ser un cambio en X. Delta X. La cuestión aquí sería, bueno, ¿qué pasa cuando X2 se acerca a X1? Si X2 se acerca a X1, ocurrirá lo siguiente. X2 menos X1 va a ser aproximadamente igual a 0. Que claro, si yo acerco este punto que está aquí, lo empiezo a desplazar poco a poco, miren que esta distancia delta X se va haciendo más pequeña. Esto que está aquí es lo mismo que decir que delta X es aproximadamente igual a 0. Entonces, cuando esto pasa, nosotros vamos a decir que delta X lo definimos como de X, es decir, una variación infinitesimal. Y vamos a enmarcar esto. Y de la misma manera nosotros podríamos hablar de delta Y. Es que si tengo un delta Y, definiéndolo como Y2 menos Y1, y en el límite cuando Y2 tiende a Y1, es decir, cuando delta Y tiende a 0, diremos que delta Y definiremos como de Y. Y listo. Esos son variaciones infinitesimales de X y de Y. Ambas serán, listo, serán variaciones infinitesimales. Obviamente en X y en Y. Entonces, si ustedes recuerdan la definición de derivada, la derivada tiene que ver con la pendiente de la recta tangente en una curva. Entonces, la pendiente de una recta se define como delta Y sobre delta X para cualquier recta. Pero cuando hablamos de la pendiente de la recta tangente, entonces diremos que esa pendiente es igual a de Y de X. ¿Por qué razón? Porque delta X tiende a 0. ¿Ya? Y obviamente eso se tiene que evaluar en un punto. Aquí sería en X igual, bueno, como lo hemos definido nosotros, X igual a X1. Supongamos que tenemos la siguiente función, 3x a la menos 2 más 8x. Y nos piden calcular
la derivada de la función. Pues bien, f' de x sería igual a menos 6 x a la menos 3 más 8. Recordemos que esta es la regla básica que nosotros conocemos de diferenciación. Bajamos el exponente y le restamos 1. Eso es todo. Pero si me piden calcular el diferencial de y con respecto a x, empecemos por ¿quién es y? Bueno, por definición, y es esta cantidad que está acá. ¿Listo? Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos que ese y. Recordemos que y es igual a f de x. Entonces, el diferencial de y con respecto a x, ¿qué es? La derivada de la función. Lo mismo, es decir, menos 6 x a la menos 3 más 8. Esto llamémoslo ejemplo 1. Y ahora vamos a hacer un ejemplo un poco más general. Supongamos que yo tengo lo siguiente. Y igual a 8u al cuadrado menos 6 y u es igual a 2x. Y me piden calcular la variación de y con respecto a x. Nosotros podemos ver claramente que y es función de u. Entonces, ¿cómo puedo hacer para calcular la variación de y con respecto a x? En principio no podría porque y depende de u. El asunto es que u depende de x. Entonces yo puedo hacer la variación de y con respecto a x por medio de u. Y se puede solucionar de dos maneras. La primera, algunos ya estarán pensando lo siguiente. Claro, yo puedo hacer la variación de y con respecto a x si u lo reemplazo acá. Es decir, si yo hago y igual a 8 u al cuadrado, donde u es 2x, entonces esto sería, decir, y es igual a 8 por 4, 32 x al cuadrado menos 6. Listo, ya puedo hacer la variación de y con respecto a x. Pero yo quiero hacerlo por este lado de acá. Tengo y, u y x. Entonces, para hacer la variación de y con respecto a x, primero tengo que pasar por u y después llegar a x. Entonces, esa variación será la variación de y con respecto a u por la variación de u con respecto a x. Y listo. ¿Y cómo se calculan estas variaciones? Voy a colocar un paréntesis en amarillo y un paréntesis en verde. Entonces, lo que está aquí en amarillo sería la variación de y con respecto a u. Entonces, vengo a la definición de y como función de u y calculo su derivada. Sería 16u. Y ahora, la variación de u con respecto a x, es decir, miro la variación de esta cantidad ahora, esto será igual a 2. Entonces, de y de x será igual a 16u que es el primer paréntesis, por 2, que es el segundo paréntesis. Pero esta es la variación de y con respecto a x. No puede aparecer una u. Pero claro, u es 2x. O sea que voy a tener 16 2x por 2. Es decir, que de y de x será igual a 16 por 2, 32 por 2, 64x. Y es lo mismo que nos hubiera dado acá. Si yo calculo de la derivada, 32 por 2, 64, 64x. Ahora, que esta parte de acá resultó ser extensa. Sí, claro, para este ejemplo en particular, sí es extenso. Comparado con reemplazar desde un principio es más largo. El asunto es que aquí, por medio de este ejemplo, he explicado otro tema que es un poco complicado para nosotros al principio y es regla de la cadena. Entonces, coloquémoslo por aquí a un lado. Entonces, y la regla de la cadena es mucho más fácil de ver a través de estos diferenciales. Para mí es más fácil verlo por medio de los diferenciales.
Ahora bien, este es el primer video, un video introductorio al cálculo integral. No hemos hablado de integrales todavía, ni de primitivas, nada, pero sí es necesario saber esta parte de diferenciales. Y esto lo vamos a aprovechar más adelante cuando miremos la definición de primitivas y ya de ahí pasar a integrales definidas. No siendo más por el día de hoy, como siempre decirles, se suscriban. Nos vemos en un próximo video del curso. Chao.